Hola a todos, soy Josan, bienvenidos al capítulo número 7 del curso de comandos Linux. En esta ocasión voy a hablaros de comandos relacionados con el formato y montaje de particiones. Bien, voy a utilizar un disco duro de la máquina virtual donde estoy realizando la mayoría de los capítulos, de un disco duro que utilicé en el capítulo anterior, en el cual podemos hacer cualquier operación, que no hay ningún problema, y vamos a listarlo para ver las particiones que tiene. Bien, como podemos observar, tiene 4 particiones, de las cuales una tiene un tipo de formato, por llamarlo de alguna manera. El sistema de archivos que tiene es swap. El resto, las otras 3, no tienen ningún sistema de archivos. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a ver es cómo dar formato a una partición. Bien, primero vamos a aclarar alguna cosilla. Realmente cuando nosotros creamos particiones en un disco, lo que realmente estamos haciendo es crear lo que se denomina una tabla de particiones, que no es ni más ni menos que guardar la información de dónde comienzan unos trozos de disco y dónde finalizan esas particiones, ¿de acuerdo? Pero por sí mismo no son nada, no tienen nada, simplemente están limitadas por el espacio que le hayamos dado. Entonces lo que necesitamos es dar un formato, el cual cada sistema operativo tiene el suyo propietario. Windows, pues en sus inicios FAT16, luego FAT32, NTFS, pues Linux igual, XT2, XT3, XT4, Mac, en fin, todos tienen sus propios sistemas de ficheros. Un sistema de ficheros, es decir, dar formato, un sistema de archivos, es realmente, pues crear una estructura de datos que conoce el propio sistema operativo para poder llevar a cabo las tareas principales de un sistema de archivos. Pues guardar ficheros, crear carpetas, borrar, mover, listar, dar permisos, en fin, todo lo que conlleva las operaciones básicas o operaciones, mejor dicho, básicas y avanzadas de cualquier sistema de ficheros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dar este formato. También quería comentaros que Linux es el sistema operativo que más tipos de sistemas de ficheros o de archivos reconoce. ¿De acuerdo? O sea, podemos tener un pendrive formateado en NTFS, por ejemplo, o en FAT32, que lo pinchamos, que Linux lo va a reconocer. Cosa que no sucede en otros sistemas. Me refiero al volumen tan grande de sistemas de ficheros que podemos pinchar o formatear en nuestro disco duro y Linux lo reconoce. Bien, haciendo esta pequeña introducción y aclaración, vamos a ver qué comando es el que se utiliza para llevar a cabo la creación de un sistema de archivos o un formateo de partición, en fin, todos son sinónimos al fin y al cabo. El comando en cuestión es mkfs. Si le ponemos un punto y tabulamos 2 veces, vamos a ver que nos vamos a encontrar varios de estos mkfs, ¿de acuerdo? El número de comandos que nos vamos a encontrar va a ir en función de los paquetes que hayamos instalado en nuestro sistema. Si por ejemplo vosotros no tenéis instalado el que reconoce, perdonad, iba a decir el que reconoce, no, el kernel es el que reconoce el sistema, los sistemas de ficheros. Estos son utilidades para dar el formato, por lo tanto, aunque no tengamos este paquete, el kernel lo va a reconocer, lo único que no vamos a poder hacer operaciones con él, con este sistema de ficheros en concreto, como puede ser formatear y demás. Por lo tanto, tenemos que instalar el paquete adecuado si vamos a trabajar con ese sistema de ficheros. Hay más todavía que yo no los tengo instalados. Por ejemplo, ya que viene al caso, en el caso de XFS, si no recuerdo mal, es el XFS Prox, exactamente. Este es el nombre del paquete
que deberíamos de instalar para poder tener esta utilidad si quisiéramos dar una partición o un disco duro entero y demás con este formato. Y lo mismo sucede con el resto de tipos de sistemas de ficheros. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que voy a hacer va a ser dar formato a la partición, por ejemplo, número 1 con ext4. ¿De acuerdo? Que es el sistema de ficheros que hoy actualmente pues es el más utilizado en Linux, aunque no hace mucho ya ha salido el BTRFS en su versión estable, y bueno, yo creo que pronto pues va a dar mucho de qué hablar este sistema de ficheros, aunque ya digo, todavía se sigue usando mucho ext4, pero bueno, pues hay que tenerlo en cuenta de aquí a un futuro. Bien, pues vamos a hacer un MKFS ext4. ¿Y de qué partición queremos formatear? Pues dev sdc1. ¿De acuerdo? Estoy con el disco hecho el print de sdc, la partición 1. Como podéis ver aquí, como os he mostrado, pues no hay ninguno. Bueno, pues simplemente con esta ejecución del comando voy a limpiarlo para que veáis un poquito mejor. Como es una partición muy chiquitita, pues nada, ha ido súper rápido. Y bueno, pues nada, ya ha terminado correctamente. Y si vuelvo a hacer un print del disco SDC, podemos observar que ya sí nos muestra el sistema de archivos con el que hemos formateado. ¿De acuerdo? Y así haríamos con todas. Lo único que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es el tipo de sistema de archivos que queremos formatear. Vamos a poner el ejemplo de que queremos formatearle SDC3, por poner un ejemplo, con XFS. Simplemente lo hago para que sepáis que no hay ningún problema. Vale, voy a volver a listarlo. Voy a limpiarlo, listarlo. ¿Veis? Esta partición pues está formateada con otro sistema de ficheros diferente, con XFS. El sistema de ficheros que debéis elegir, pues la verdad es que es un tema bastante complicado y el que hay que indagar mucho, porque dependiendo de lo que se vaya a hacer en esa partición, puede recomendarse un tipo de sistema de ficheros u otro. Ahí habría que entrar más en profundidad en cada uno de ellos para ver realmente cuál es el que mejor rendimiento nos puede dar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, si tenéis alguna duda para servidores y demás, en un principio de momento no hay ningún problema en utilizar ext4. Pero no está de más que paréis a pensar un poco que hay más. Yo estuve un tiempo también utilizando Razer FS, por ejemplo. La verdad es que hace ya bastantes años que no lo uso, pero era bastante rápido y fiable. Ahora, como digo, el nuevo BTRFS, que está basado en ZFS, pues bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. En fin, ahí hay que investigar un poquitín más para ver realmente qué nos interesa. Vale, pues nada, simplemente con esta operativa ya tenemos dado ese formato, es decir, esa estructura de datos que necesitamos, porque si no le damos esa estructura, esta partición está totalmente vacía y no sirve para nada. ¿De acuerdo? Como cosa a destacar del comando mkfs, voy a ejecutar un man mkfs ext4, aunque todas son iguales. Bueno, quiero destacar sobre todo, bueno, esto ya insisto mucho en que evidentemente no se van a poder ver todas las opciones de todos los comandos, ya lo he dicho en varios capítulos, perdonadme que insista en ello, pero es lógico entender que aparte de que es imposible conocerlos todos, pues también sería una locura hablar de todos ellos. Por lo tanto, voy a procurar por lo menos de los más relevantes, o quizá los que yo más conozco, los que más utilizo, pero siempre recordar que tenemos la página del man para poderlos consultar. Realmente, en el formateo de ficheros, el único parámetro que yo he usado es este, el "-b", indicándole el tamaño de bloque. Y
quiero hacer el inciso de comentarlo porque considero que es bastante importante entender lo que hace este parámetro. Fijaros, voy a volver a hacer el MKFS. Bueno, voy a hacer el formateo de la partición que queda, que es la 4, ¿vale? De FSDC 4, que es la que no tenía ya formato, la que quedaba. Es la que es un poquitín más grande. Y bueno, ya he terminado. Bien, aquí está el comando, ¿vale? Y aquí está, todo este es el contenido del resultado de la ejecución del comando. Bueno, pues fijaros. Dice que el tamaño del bloque es de 4096. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tiene una serie de aquí, de superbloques. Nos dice que el número máximo de bloques del sistema de ficheros es tanto. 40 bloques o 40 grupos de bloques, en fin. Aquí tenemos 32.768 bloques por grupo, en fin. Nos da una serie de información de lo que ha hecho a la hora de formatear esta partición. Así tal cual, por defecto, al no decirle el tamaño del bloque, lo ha formateado con 4096. Fijaros lo que voy a hacer. En otro terminal voy a volver a quedarme aquí en este. MKFS XT4. Voy a hacer lo mismo, voy a formatear la misma partición de SDC1, perdón, 4, pero le voy a dar el tamaño de bloque a 1024 en lugar de 4096. Podéis hacer esta operación todas las veces que queráis, pero por supuesto debéis de saber que vais a destruir los datos que haya. Ahora no hay ningún problema porque estamos evidentemente en un pequeño tutorial para hacer las explicaciones, pero tener mucho cuidado, por supuesto, el estar formateando todo el rato si ya hay contenido. Bueno, fijaros lo que ha pasado. Nos dice que el tamaño del bloque es de 1024 y ahora esos números han cambiado, ¿vale? Nos dice que el número máximo de bloques en el sistema de ficheros es tanto que, si os fijáis, es bastante diferente al que hay. 40 bloques de grupos, aquí hay 631, 8.192 bloques por grupo, 32.768. ¿Por qué quiero explicaros esto y considero que es muy importante? Bueno, pues mirad, fijaros, os voy a sacar de la Wikipedia una cosilla que me viene muy bien para explicar lo que quiero deciros. Es de XT3, porque la verdad no me molesta en buscar demasiado, me he ido directamente a XT4 y he visto que no lo he encontrado. Bueno, pues como sabía que en XT3 esta información estaba, directamente os la voy a mostrar, porque sirve perfectamente de ejemplo. Fijaros lo curioso. En XT3, bueno, dice que tiene, vale, límites y demás. Bueno, fijaros, si el tamaño del bloque lo formateo a 1024, me dice que el tamaño máximo del archivo es de 16 gigas y el tamaño máximo del sistema de ficheros es de 2 teras. Si yo lo formateo a 2K o a 4K, 4096, 2024, ya me dice, ya cambian esos valores. Perdón, 2048 estaba pensando. Lo que quiero mostraros es que, dependiendo del tamaño de bloque con el que formateemos, van a suceder ciertas cosas en el sistema de ficheros, como es el tamaño máximo de los archivos y el tamaño máximo del sistema de ficheros. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues fijaros, supongamos que yo he formateado, va a haber una partición que la voy a dedicar para copias de seguridad, que la voy a llamar, por ejemplo, backup, se encuentra en /backup. Y bueno, pues por error o simplemente porque ya está por defecto, por lo que sea, formateo la partición con un K, con un tamaño de bloque como este, de 1024. ¿Vale? Resulta que cuando, dependiendo, por supuesto, son todo ejemplos, aunque esto me ha pasado a mí realmente. Dependiendo, por supuesto, como digo, del sistema del software que vamos a utilizar para hacer copias, lo que os puedo decir es válido o no,
¿vale? Aparte que, bueno, como digo, aunque son ejemplos, y a mí en mi caso ya digo que ya me ha pasado. Fijaros, si yo por ejemplo utilizo, pues por poner un ejemplo, el comando tar, que a lo mejor muchos de vosotros no lo sabéis lo que es, pero no os preocupéis que cuando llegue el momento de encajar ese comando en el capítulo correspondiente hablaremos de él. Pero bueno, así en grosso modo y adelantando un poquitín, bueno, pues el comando tar, T-A-R, es un comando, bueno, pues que sirve para empaquetar pues directorios, ficheros y demás en un solo fichero. O sea, nosotros podemos elegir todo el sistema completo o solamente una carpeta o 5 carpetas y eso lo vamos a copiar en un solo fichero. La verdad es que es un comando que mucha gente ha utilizado durante muchos años para hacer copiar de seguridad. Está muy bien, es muy bueno, aunque ahora ya hoy en día hay cosas mejores, pero vamos, la verdad es que yo he sido uno de ellos de los que he usado hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que si estamos haciendo una copia de seguridad del sistema completo, imaginaros que el sistema completo es 200 gigas, vamos a poner un ejemplo, y le estamos haciendo una copia de seguridad en barra backup, el cual va a generar un solo fichero con toda esa copia. Bueno, pues nos va a dar un error cuando llega a 16 gigas, y aunque tengamos espacio libre en barra backup, imaginamos que tenemos 1 tera y tenemos mucho espacio libre, la copia va a fallar y vamos a decir, pero bueno, ¿qué está pasando? Si realmente tengo espacio de sobra. Pues el problema que nos estamos encontrando es que está formateada con un tamaño de bloque de 1K y no va a pasar de 16 gigas ese fichero. ¿De acuerdo? O sea, tenerlo muy presente. Por eso, dependiendo de para qué lo vais a usar, puede conveniros utilizar otro tamaño de bloque. Por ejemplo, en este caso sería muy bueno utilizar 4K, que sabemos que el tamaño máximo de archivos es de 2 teras. Ahora bien, tener en cuenta una cosa, lo que se pierde por un lado o lo que se gana por un lado se pierde por otro. Si tenemos ficheros de más tamaño, vamos a poder albergar con ese formato menos número de ficheros en total. ¿De acuerdo? Es decir, dependiendo del tamaño del bloque podemos tener ficheros más pequeños pero un número más grande de ficheros o ficheros más grandes pero un número menor. ¿De acuerdo? Espero que bueno haya quedado claro. No es difícil de entender, lo que pasa es que bueno, pues hay mucha gente que este tema lo desconoce y luego se encuentra con este tipo de problemas y son incapaces de detectar qué es lo que está pasando. De hecho, fijaros un poquito también como bueno, para que veáis toda la información que os estoy comentando, el respaldo de superbloque, ¿vale? Que no voy a entrar en lo que es ese tema, pero fijaros que hay bastantes más de los que hay utilizando un tamaño de bloque otro. O sea, lo que quiero deciros es que hay mucha gente que ejecuta el comando libremente, pero luego por dentro no sabe muy bien lo que está haciendo. Y por lo menos esta opción es realmente importante conocerla. El resto no voy a hablar de ellas porque no es necesario. Porque, por ejemplo, el "-c", que es para comprobar si el dispositivo tiene bloques defectuosos y tal, para eso tenemos otro tipo de comandos. Por lo tanto, yo particularmente solamente he usado ese parámetro y es el que considero de relevancia y por eso lo quiero comentar. ¿Vale? Bueno, espero que este tema haya quedado claro porque vamos a ir ya directamente a lo que es la parte de montaje. Bien, bueno, vamos a volver a hacer un print para ver cómo ha quedado, ¿vale? Lo que es el disco. Esto es como ejemplo porque yo lo formatearía con XT4. Y bueno, voy a explicar otra cosa, lo que es la segunda parte, que es lo que se llama el montaje de una partición. Y aquí también, bueno, pues necesito aclarar un poquito lo que es este conocimiento, ¿no? Porque yo he sido uno de ellos y tengo que reconocer que no es fácil de entender y que
Al principio, cuando empezamos con Linux, yo por lo menos la mayoría de la gente que conozco, incluyéndome a mí mismo, por supuesto, pues he visto que es lo que más cuesta de entender, porque es que no se asemeja a otro sistema de ficheros, por lo menos al de Windows, ¿no? Porque los Unix son todos así. Pero claro, si vienes del mundo Windows, esto te parece pues totalmente nuevo. Vale, ¿qué es montar una partición? Bien, pues nosotros ahora mismo, bueno, hemos hecho dos pasos. Hemos creado, eso fue en el capítulo anterior, hemos creado las particiones, que como ya digo, es simplemente crear la tabla, es decir, la tabla va a decir que la partición 4 comienza en tal sector y termina en tal sector. Eso es lo que hacemos cuando creamos una partición. Ahora con el formateo, lo que hacemos es crear pues una estructura interna para que el propio sistema, el sistema operativo pues sea capaz de poder utilizarlo, ese sistema de ficheros, en las operaciones normales, ¿vale? En las propias de un sistema de ficheros. Bien. Pero con todo y con eso, todavía en este punto, y ya teniendo la partición creada y formateada, no está disponible. No podemos hacer nada con ella todavía. Esta partición, que es d/dev/sdc4, no podemos todavía utilizarla. No podemos crear una carpeta, no podemos borrar un fichero, no podemos moverlo, no podemos listarlo, no podemos hacer nada todavía, porque no está montada. Montarlo quiere decir asociar esa partición a una carpeta del disco duro. Tranquilos, no os alarméis. Vamos a poner ejemplos para que quede más claro. Si yo ejecuto, bueno, voy a adelantar algún comando, aunque no sea el momento, pero es que si no es imposible limitarme solamente a los comandos que realmente quiero por la categoría, pero a veces es necesario para poder explicar. Bueno, yo utilizo el comando df para poder listar todas las particiones que yo tengo montadas, ¿de acuerdo? Algunas las tenéis que obviar porque la hace el propio sistema operativo, el kernel, pero las que son propias de que tienen nomenclatura de fichero, de partición y de disco, son las que tenemos que mirar, o las que tienen el VM, que ese no es el propósito de este tutorial, de este capítulo. Como podemos ver, /boot, una carpeta del sistema, está asociado a /dev/sda1. Eso es lo que es montar una partición. Es asociar una carpeta del sistema a una partición. ¿De acuerdo? Bien. Como podéis ver aquí, en esta parte de aquí, en esta primera columna, ¿vale? Toda esta, que es donde se indica la parte del disco duro, y aquí donde se indica el directorio en el que está montado, como podéis leer aquí, ¿vale? Sistema de ficheros, y aquí en esta columna nos dice dónde está montado en tal sitio. No podemos todavía ver ningún dev sdc nada, porque no he montado ninguno. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginarnos, voy a crear una carpeta, por ejemplo en mnt, y la voy a llamar sdc1. La voy a llamar así, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo, si yo listo mnt, tranquilos con lo de algunos comandos, porque también van a llegar el momento, probablemente en el próximo capítulo. Bueno, yo quiero listar el contenido que tiene esta carpeta mnt, y tiene de sdc1 porque lo acabo de crear. Vale. Ahora mismo es una carpeta más en el sistema. Ya está. Si yo hago un df-h, bueno, pues no se ve porque no está montada en ningún sitio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora yo voy a asociar esta carpeta /mnt/sdc1, lo voy a asociar físicamente a la partición /dev/sdc1, es decir, a esta de aquí. La voy a montar, ¿vale? Voy a asociarlo, voy a unirlo. Vale, ¿cuál es el comando para montarlo? Bueno, pues se llama mount, ¿vale? El comando mount, vamos a ver
una de las opciones, porque aquí vamos a hablar de alguna más, una de las opciones más importantes que debéis de conocer, que es el "-t". Vamos a ver si no me lo he pasado ya. Sí. Vamos a ver. Vaya. Vamos a ver. He puesto la letra un poquitín más grande porque he tenido una persona que me ha escrito que dice que no lee bien y bueno, voy a intentar hacerlo un poquitín más grande y claro, se me va en la pantalla. Bueno, la opción "-t", ¿vale? La tenemos aquí. Con el "-t" le tenemos que indicar qué tipo de file system o qué tipo de sistema de ficheros es el que queremos utilizar para montar esa partición. Evidentemente, ni que decir tiene que ser el sistema de ficheros con el que hemos formateado la partición. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, bueno, pues dice los que están actualmente soportados. Bueno, pues aquí tenéis un listado de sistemas de ficheros que están actualmente soportados. ¿Vale? Pues tendréis que mirar, por ejemplo, si es un pendrive, pues tenéis que averiguar si está, por ejemplo, en NTFS, y entonces, si no lo hace de forma automática, que ahora mismo al día de hoy prácticamente todas las distribuciones a nivel de escritorio, a nivel de servidor no suelen montarlo, lo tienes que montar tú con este comando, pero a día de hoy si no se monta, la mayoría se montan solos, si no tienes tú que montarlo, y es aquí donde le tienes que indicar y saber qué tipo de sistema de ficheros tiene ese pendrive para montarlo. En este caso es una partición de la que hemos creado y está formateada en ext4, pues la vamos a montar. ¿Cómo se monta? Comando mount "-t" y le decimos el tipo. ¿Qué tipo es? ext4. Y ahora dice la documentación. Vámonos al principio. Nos dice aquí mount "-t", el tipo y luego el dispositivo que queremos montar y en qué directorio lo queremos montar. Pues nada, muy sencillo. ¿Qué dispositivo? El /dev /sdc1. ¿Y dónde lo queremos montar? Como bien dice aquí, ¿en qué directorio? Aquí es donde viene la unión. Aquí. Lo que estamos haciendo, unir, asociar ese directorio con ese dispositivo. Bien, pues lo queremos montar en esta carpeta que hemos creado que se llama sdc1. Si todo va bien y no da ningún error, como ha sido el caso, ya podemos ver que aquí abajo, si listamos los sistemas de ficheros que tenemos montados, podemos comprobar que /dev sdc1 lo tenemos montado en /mnt sdc1. De tal forma que ahora nosotros sí podemos hacer cualquier operación que necesitemos hacer en ese sistema de ficheros. Podemos crear, pues por ejemplo, pues podemos crear un fichero txt, podemos borrarlo, en fin. Ahora, en el momento del montaje es cuando tenemos disponible ese sistema de ficheros. ¿Vale? Podemos eliminarlo, lo que queramos. Vale. Más cositas del comando mount. Bueno, de momento la explicación, lo que es de montar, no es más. O sea, no me tengo que entretener más, que ya me suelo enrollar bastante, pero la verdad es que siempre tengo mucho interés en que intentar por lo menos que las cosas os queden claras, sobre todo las que, bueno, pues a mí me han costado más o veo que a la gente le cuestan más. ¿Vale? Entonces, bien, ya hemos visto cómo montarlo, vamos a ver ahora cómo desmontarlo. Bueno, pues igual que hemos hecho un mount, hacemos un umount. Y aquí no es necesario darle ninguna opción. Y podemos hacerlo de dos maneras, o bien indicándole el directorio que queremos desmontar, o bien también le podemos indicar el dispositivo que queremos desmontar. Cualquiera de los dos es válido. ¿Vale? Vale. Bien, pues si ahora hacemos un df-h, pues vemos que ya no tenemos ese dc1 disponible. La carpeta va a existir, ojo. De hecho, fijaros, si yo hago un ls mnt sdc1, no hay nada. Porque realmente
Ahora mismo esta carpeta ya no está asociada a barra dev sdc1, sino está asociada, esta carpeta está asociada a donde esté la raíz. ¿De acuerdo? De hecho, si ahora mismo escribiéramos un fichero aquí, no sería el mismo que cuando montemos, porque son particiones diferentes. ¿Vale? Espero que quede esto un poquito claro porque bueno, la verdad es que tiene su tela. Bien, otra cosa, podemos encontrarnos que a la hora de desmontar una partición pues no se pueda, nos dé un error, no se pueda desmontar. Bueno, pues eso es normalmente porque está en uso. ¿Y por qué está en uso? Bueno, o bien pues a lo mejor hemos hecho un CD, nos hemos posicionado en esta carpeta o algún proceso está haciendo algo ahí, escribiendo, leyendo, entonces no podemos desmontarlo. Hay que averiguar, que ahora mismo no voy a decir los comandos que son, porque son para otro capítulo, de qué manera averiguar qué procesos son los que están utilizando esa partición. Habría que eliminarlos y luego ya desmontarlos sin ningún problema. Vale, otra cosa interesante del comando mount. Vale. También podemos hacer una cosa. Podemos usar el comando "-t", la opción "-t", pero si no sabemos ahora mismo, porque imaginaros que es un pendrive, hemos metido un pendrive y por ejemplo lo ha catalogado barra dev barra sdd1, por poner un ejemplo, y no sabemos el tipo de sistema de ficheros con el que he formateado. Bueno, podemos intentar. Yo esto casi el 100% de las veces lo descubre y lo monta, pero a veces no es así, ¿eh? Podemos decirle en auto, mnt-t auto, le decimos el dispositivo que sea y en el directorio donde lo queremos montar, y intenta averiguar con esta opción "-t auto" qué sistema de ficheros tiene para él aplicarle el correcto, si es NTFS, VFAT, el que sea. ¿Vale? Otra opción interesante del comando mount. Bien, pues vamos a buscarla, que es la "-o". La "-o" minúscula. Vale, aquí la tenemos, "-o" minúscula. Y nos dice que le tenemos que dar opciones. Bien, nosotros a la hora de montar la partición podemos darle alguna serie de opciones para, bueno, pues para ser un poquito más fino en ese montaje. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imaginaros que yo quiero montar esa partición, la quiero montar de solo lectura, porque, bueno, me quiero asegurar que en el momento en el que yo esté con ello trabajando, pues no voy a cometer ningún error, ni voy a borrar nada, ni voy a sobreescribir nada, ni nada. Solamente quiero leer contenido y demás. Bueno, pues puedo montarlo y asegurarme de que sea de solo lectura, por poner un ejemplo. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. Eso se da con la opción "-o". Y luego dicen aquí, bueno, que son las opciones. Y nos dice esta parte de aquí, bueno, que para más detalles que veamos esta sección, que es donde se pueden ver todas las opciones de las que podríamos utilizar con el parámetro "-o". Bueno, pues vamos a bajarnos un poquitín, que es aquí, ¿vale? Está aquí mismo, aquí abajo. Y vamos a ver algunas de ellas. Hay muchas y por supuesto que no las vamos a ver todas. Lo que pasa es que sí quiero que veáis un ejemplo para que vosotros ya indaguéis un poquitín más. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, mount "-t xt4 barra dev barra sdc1, y lo queremos montar de igual en sdc1, pero le vamos a dar la opción que os comentaba de solo lectura, "-o", y esta era de las últimas por la R, RO, de aquí, lo veis, ¿vale? Monta el sistema de ficheros en modo read only, ¿vale? Pues vamos a hacerlo, "-o", RO, vamos a ver qué sucede. Yo listo ese contenido, veo que se encuentra el fichero, ¿vale? Voy a intentar crear otro. Fichero 2, por ejemplo, y me da un error. No se puede efectuar la operación. Sistema de archivos. Sistema de archivos o sistema de ficheros se habla indistintamente, son sinónimos, ¿de acuerdo? Sistema de archivos de solo lectura. Y lo mismo pasaría
mnt fichero, ¿vale? No se puede borrar. De esta manera yo tengo montado esa partición, pero me he asegurado de que se ha montado de solo lectura. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay bastantes más opciones muy interesantes. Voy a hablar alguna de ellas, pero no mucho más, para que veáis y indaguéis un poquito de que se puede llevar a cabo opciones específicas para, bueno, pues como ya digo, en este caso, pues si queréis aseguraros de hacer ese montaje mucho más fino. Vale. Hay una opción que quiero enseñaros que es esta, defaults. Vale. Esta, si le ponemos "-o defaults", ella en sí misma engloba. O sea, si nosotros ponemos aquí, en lugar de, vamos a desmontarlo, si en lugar de poner "-o", ponemos "-o defaults", lo que vamos a hacer es montar esa partición con todas estas opciones que hay aquí, que hay que mirarse cada una de ellas. Montarlo de lectura y escritura. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Para dispositivos especiales, para que se puedan ejecutar binarios, que se monte con el mount "-a", en fin, que sea asíncrono, que tenga el SUID, en fin. Hay algunas cosillas que hay que ir mirando. Creo que no es realmente importante entrar en detalles de ellas, pero sí saber cómo se utilizan, o sea, la opción "-o", y luego pues mirar en cada una de ellas lo que significa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si damos esta opción, /d, ya que la tenemos aquí, pues quiere decir que va a interpretar los ficheros especiales que son de caracteres o de bloques, los va a interpretar como tal. Pero si le diéramos "-def", que siempre va a existir la opción contraria con el "no" delante, pues aunque en esa partición nos encontráramos un fichero de bloques, no lo va a interpretar como tal. No voy a entrar en este tema, este es el ejemplo que había aquí. Eso se suele hacer por temas de seguridad, ¿vale? No me importa que ahora mismo esto en concreto ahora mismo nos quede muy claro. He utilizado este ejemplo, que puede ser de los más complicados, por el hecho de que le tengo aquí abajo. Pero bueno, mira, si nos vamos aquí, por ejemplo, esta otra opción, el exec, que le tenemos aquí, si le damos esta opción quiere decir que permite la ejecución de binarios. Imaginaros que también por motivos de seguridad digo, bueno, yo lo voy a montar porque quiero ver el contenido, pero me quiero asegurar que los binarios por error no los voy a poder ejecutar, por si acaso, bueno, pues pudieran dañarme algo. Bueno, pues le puedo poner el mount "-o" y le puedo poner el "no exec", y si por cualquier razón por error ejecuto uno de los comandos, pues no se va a ejecutar, ¿vale? Fijaros si hay cantidad de opciones interesantes que tiene el comando mount. ¿Qué más quería enseñaros? Vale. Existe un fichero que se llama, está en etc y se llama fstab, ¿vale? Ahí le tenéis, fstab, ¿vale? Que se encuentra en etc. El cual es un fichero de sistema, le voy a listar en el contenido, en el que nos indica, le indica al kernel qué sistemas de ficheros y o sea, qué particiones y dónde las tiene que montar en el arranque. O sea, el hecho de que nosotros ahora mismo hagamos un, voy a ver aquí, voy a limpiar, hagamos un df-h y veamos que están montadas todas estas particiones que hay aquí, es porque se encuentran establecidas en este fichero, en el fstab. Es decir, que yo ahora mismo el /def sdc, el 1, el 3, el 4, todas esas particiones que he creado y que he formateado, si no se lo digo al sistema que lo haga en el arranque, cuando arranque la máquina van a estar sin montar. Voy a tener que ir a mano yo a montarlas como os he enseñado. Si queremos alguna de ellas, que es lo lógico, se monte en el inicio, tenemos que venirnos a este fichero e indicárselo. Aunque bueno, está aquí un poquitín desordenado y tal, por las tabulaciones que ha metido y tal, os voy a explicar en qué consiste el fichero. La primera columna, aquí,
es el sistema de ficheros, perdón, la partición, ¿vale? Si nosotros quisiéramos, lo voy a editar, en lugar de listarlo, lo voy a editar. Si yo quisiera que /def sdc1 se montara en el inicio, tendría que añadir esto: dispositivo. Lo siguiente que hay que añadirle es el sistema de, es dónde queremos montarlo, pues en nuestro caso en mnt sdc1. Podemos darle espacios o tabulaciones, como queramos, ¿vale? O sea, podemos perfectamente usar aquí espacios o tabulaciones. ¿Qué sistema de ficheros queremos que utilice? En el que lo hayamos formateado, pues xt4. Y luego aquí en este campo el siguiente son las opciones. Por eso quería enseñaros la opción defaults. Si ponemos defaults se va a montar con todas las que os he dicho. Pero si no queremos que sea con eso, queremos que sea solamente esta, o esta y esta, o dos, o de lectura, las vamos poniendo separados por comas. Por ejemplo, red de lectura y escritura, exec, imaginaros, ya está, solo queremos esas, ¿vale? Y luego esto, bueno, esto tampoco viene ahora mismo al caso, es el chequeo que va a hacer el sistema de ficheros, si lo tiene que chequear y demás. Si miráis con el man la documentación, estos dos campos os pueden indicar lo que son, pero ahora mismo no es relevante. Podéis incluso copiar una línea, ¿de acuerdo? Podéis copiar toda esta línea y dejarlo ahora mismo en 0.2, que no hay ningún problema, ¿vale? Eso es que se vaya a chequear, bueno, lo miráis. Lo que más me interesa que conozcáis es esta parte, porque es lo que realmente está llevando a cabo el montaje, ¿vale? Repito, partición, lo mismo que hemos hecho con el mount. ¿Dónde lo queremos montar? El sistema de ficheros, lo que está en otro orden, por supuesto, pero y las opciones, que le podemos dar unas específicas o le podemos decir defaults, ¿vale? Hay más, esto es muy importante saberlo, porque si queremos usar cuotas, pues hay que añadírselo en estas opciones para que esa partición disponga de cuotas. Si queremos ACLs, también tenemos que indicárselo aquí. Por eso es muy importante saber y leerse las opciones. Por ejemplo, ACL, ¿veis? Si queremos darle soporte para ACL. No os preocupéis, que también tengo intención de hacer un tutorial con el tema de las ACLs. Pero bueno, es un ejemplo para que veáis que hay muchas opciones y que dependiendo de esa partición, como la queréis utilizar, pues tendréis que darles una u otra. Vamos a dejarla, por ejemplo, de solo lectura. Bien, si nosotros ahora mismo guardamos, ¿vale? Lo vamos a listar otra vez. Si nosotros guardamos y con esta línea que hemos agregado, fijaros también otra cosa muy interesante. Bueno, voy a ver, vamos a comprobar que no está montado el /def sdc1, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo que montar esa partición, atentos a esto. Si no se encuentra en el fichero fstab, ¿vale? Yo tengo que ponerle todo a mano, el tipo de sistema de ficheros, la partición, todo lo que os he explicado. Pero si ya lo hemos metido en el fstab, evidentemente si hemos arrancado la máquina lo vamos a tener aquí arrancado, o sea, perdón, montado. Pero si sucede como ahora, que acabamos de hacer la operación de agregarlo aquí, ya podemos hacerlo simplemente indicando pues una de dos, o el directorio donde lo vamos a montar, o la partición, pero sin decirle nada, que le damos a mont y lo va a montar, sin darle el resto de opciones, ni qué partición hay que montar, ni qué opciones, estas de aquí, ni qué sistema de ficheros. Fijaros, aquí está montado. ¿Por qué? Porque el mount se encarga de mirar el fichero fstab para ver si tienes ahí definido lo que hemos visto. Y de hecho, como lo hemos dado de solo lectura, y si no me deja mal, que la ley de Murphy se cumple, pues no deberíamos de poder escribir. ¿Vale? Perfecto. Y fijaros, como ya digo, no le he tenido que dar todo el comando completo, sino simplemente lo he definido en el fstab. Por lo tanto, ese es el fichero que tenéis que utilizar cuando
tengáis un disco duro nuevo, por ejemplo, lo habéis particionado, lo habéis formateado y bueno, pues algunas de esas particiones la queréis ya asociar a un directorio y queréis que se monte en el inicio, pues tenéis que ir al fsetup. Y bueno, para terminar, lo voy a desmontar. Vamos a ver si soy capaz de explicar esto para que se pueda entender, porque realmente lo que es el montaje de un sistema de fichero Unix, aunque estemos hablando de Linux, realmente esto está basado en Unix. Este sistema de ficheros que hablo mucho más profundamente en el capítulo 2 o 3, no recuerdo ahora mismo. Cuando ya hablo de sistema de ficheros, ahora mismo ya no me estoy dirigiendo a XT4, ni XT3, ni XFS, ni nada, sino a cómo está estructurado Linux, que como bien sabéis, bueno, pues empieza en un solo punto, que es la raíz, y a partir de ahí cuelgan todos los sistemas de ficheros, todas las carpetas. ¿Por qué es tan potente esto? Porque fijaros, vamos a suponer que, como veis aquí, yo tengo /home, la carpeta /home se monta en otro sitio, ¿vale? Ahora mismo es LVM, pero bueno, vamos a suponer que fuera SDC1. Por lo tanto, el contenido de esta carpeta está yendo a otra partición diferente de la que puede haber, por ejemplo, en raíz, ¿vale? ¿Qué es lo potente de esto? Bueno, pues que si yo ahora mismo me quedo sin espacio en esta partición y pincho otro disco duro, imaginaros que pincho un disco duro de 200 gigas y le creo una sola partición, vamos a suponer que este /home es de 50 gigas y me he quedado ya sin espacio. Bien, yo puedo pinchar otro disco duro, que pudiera ser ahora ya el SDD, y le voy a dar una sola partición, por ejemplo, el SDD1. Bueno, pues yo puedo montar ese SSDD1 en un directorio temporal, como el que acabo de crear ahora mismo. Imaginaros que creo el mnt SDD1, ¿vale? Y vamos a imaginarnos que tengo un nuevo disco formateado en XT4 que es /dev SDD1 y lo monto en SDD1, ¿vale? No le voy a dar al enter porque evidentemente no existe. Vale, yo tendría ahora mismo asociado, montado este directorio en esta partición. Bien, teniendo montada este directorio y yo podría copiar todo el contenido de /home aquí, a este directorio. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es copiándolo aquí, en /dev SDD1. Cuando ha terminado de copiarse, me aseguro correctamente que se ha copiado todo perfectamente, yo puedo desmontar /home, puedo desmontar mnt SDD1 y montar /dev /SDD1 en /home, de tal forma que ya tengo un /home nuevo con 200 gigas. Me encargo en el fstab de decirle que ahora /home ya no es, he puesto el ejemplo de que fuera SDC1, sino que ahora es SDD1, y resulta que ya he agrandado /home. ¿Por qué esto es tan potente? Porque no he perdido lo que es la estructura de datos, va a seguir siendo /home. Si yo tengo aplicaciones, por ejemplo, que hay aquí un fichero de configuración, son ejemplos, porque quiero que lo entendáis bien. Imaginaros que yo en /home, que es donde se guardan los usuarios, bueno, dentro de un usuario hay un fichero de configuración y una aplicación lee ese fichero de configuración. Bueno, pues con esta operativa que acabo de comentar, esa aplicación va a seguir funcionando, va a seguir encontrando /home y el fichero de configuración. No se pierde nada. Fijaros qué sucedería si estuviéramos en Windows. Ahora voy a poner el ejemplo en Windows. Me he quedado en C archivos de programa sin espacio, ¿de acuerdo? Y pincho un disco duro nuevo. Bueno, pues ya por el hecho de pinchar un disco duro nuevo, ya se me va a convertir en la letra D. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Que no tenemos ni CD-ROM ni nada, ya directamente es la D, ¿vale? Yo copio todo el contenido de C archivos de programa a D archivos de programa, ¿vale? Archivos de programa lo tengo más grande ahora mismo, pero no me funciona nada, porque la ruta ha cambiado. Todas aquellas aplicaciones que tiraban de C archivos de programa, no me funciona ninguna, porque ahora es D archivos de programa. ¿Veis la diferencia?
Por eso es tan potente cómo está montado todo el sistema de ficheros en Unix. Es potentísimo. Y no quería dejar de comentarlo para que, bueno, para que os hagáis una idea realmente del alcance de todo esto. ¿Vale? Y bueno, pues la verdad es que eso ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, un saludo.